Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de meditación y literatura. La literatura no cambia el mundo, pero cambia las personas que pueden cambiar el mundo. Esta es una frase de Mario Vargas Llosa. Hoy hablaremos sobre un cuento breve pero profundo, un cuento que nos habla de la desigualdad, la infancia y sus emociones, titulada El Vencedor, que es un cuento de César Vallejo. Este cuento no solo trata sobre una pelea entre dos niños, sino que cuestiona lo que en verdad significa la palabra vencer, en una sociedad en la cual es marcada por la injusticia. En este audiovisual abordaremos los siguientes temas que vienen a ser el contexto en el cual se sitúa la historia, la caracterización de juncos y cancio, el simbolismo del llanto del vencedor, y sobre todo cómo la desigualdad social afecta desde la infancia. Al final meditaremos juntos sobre la pregunta que plantea Vallejo: ¿es posible una verdadera victoria en un mundo desigual? Así que no te lo pierdas, acompáñanos en este análisis literario y descubre por qué El Vencedor sigue siendo tan actual como necesario. César Vallejo, cuyo nombre completo fue César Abraham Vallejo Mendoza, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino en La Libertad, Perú. Es considerado uno de los poetas más importantes e innovadores de la literatura hispanoamericana y universal del siglo XX. A lo largo de su vida, Vallejo destacó por su profunda sensibilidad social, su estilo literario único y su constante preocupación por el sufrimiento humano, especialmente de los más desfavorecidos. Su obra poética comienza en Los Heraldos Negros, en 1919, donde ya se percibe una voz atormentada por la injusticia, y evoluciona con Trilce, en 1922, un libro vanguardista que rompió con todas las estructuras tradicionales del verso, además de la poesía. Incursionó en el cuento, la novela, el teatro y el ensayo, destacando su novela El Tusteno en 1931 y cuentos como El Vencedor, donde retrata con crudeza la desigualdad social. En 1923 se trasladó a Europa, donde vivió en Francia y viajó por España y la Unión Soviética, involucrándose activamente en movimientos de izquierda y en la defensa de los derechos humanos. Falleció en París el 15 de abril de 1938 en medio de la Guerra Civil Española y con apenas 46 años, dejando su obra profundamente humana, revolucionaria y vigente hasta hoy. Su vida y su literatura nos invita a reflexionar sobre el dolor, la dignidad y la esperanza en medio de la injusticia. En esta ocasión les hablaré algo breve sobre el contexto del cuento El Vencedor, que fue escrito entre 1935 y 1936, una época en donde el Perú la desigualdad era muy evidente entre la gente de clase alta y los pobres, o mejor dicho, entre el campo y la ciudad. Este cuento se sitúa en una escuela en la que todos podríamos pensar que es un sitio muy inocente. Sin embargo, ahí es donde la verdad sale a la luz y se demuestra la diferencia social. Los protagonistas en esta ocasión son dos niños, Juncos, que presenta el sector pobre, y Cancio, el sector de clase alta. Ambos tienen una pelea durante el recreo y uno podría pensar que es un conflicto infantil como cualquiera. Sin embargo, Vallejo lo convierte en una metáfora del conflicto social, en lo cual Juncos gana la pelea, pero sin embargo cae en llanto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué llora si él fue el que venció? Simplemente el llanto de Juncos no fue por debilidad, sino por conciencia.
ya que Juncos no celebra su victoria porque la pelea fue una imposición de su triste verdad y no un logro. Y eso convierte el cuento en una crítica muy fuerte en el sistema, y esto obliga a los más débiles a luchar incluso por dignidad. En la obra El Vencedor podemos evidenciar dos casos de desigualdad. La primera es económica, ya que Juncos, al ser un niño que anda en ropa andrajosa, sombrero de paja y sin zapatos, se ve enfrentado a una pelea con Cancio, un niño de un estatus social mucho más alto. Los compañeros de clase de Juncos y Cancio apuestan por esa pelea, pero optan más por apostar por Cancio. ¿Por qué? Porque Juncos, al ser de un estatus social más bajo, no tiene expectativas de que él vaya a ganar esa pelea. En este caso, expone cómo la sociedad rinde más por la economía y por el estatus social, ya que esto nos hace tener grandes expectativas en este tipo de personas. El segundo caso es moral, ya que Juncos, al ganar esa pelea, no se siente felicidad, ni mucho menos algún tipo de satisfacción, sino que tiene un sentimiento de tristeza y vacío. Esto se debe a que la pelea de Cancios y Juncos no fue algo hecho por ellos mismos, sino por terceros. Asimismo, Juncos se da cuenta de que no tiene necesidad de pelear para llegar a un buen acuerdo. Gracias. El cuento del vencedor nos deja una lección muy humana. No importa si uno es pobre o tiene dinero, como Junco y Cancio, al final todos sentimos, sufrimos y merecemos respeto. Juncos parecía fuerte pero terminó llorando. Cancio perdió pero ganó el respeto de todos. Eso nos muestra que la igualdad no se trata de tener lo mismo, sino de que todos seamos valorados como personas, que lo dice la ODS 10, y que la verdadera justicia no es golpear, sino actuar con empatía y respeto, que lo dice la ODS 16. Como estudiantes universitarios, este cuento nos recuerda que no estamos aquí para competir ni dividirnos, sino para construir juntos un espacio donde todos podamos crecer con dignidad. Bienvenidas a todos, mi nombre es Anaí Roborja y les estaré realizando una entrevista sobre el cuento El Vencedor de César Vallejo. ¿Por qué cree usted que Junco lloró al derrotar a Cancio? Bueno, nada más hay que partir del nombre. ¿Qué es el junco? Es una suerte de vegetación que crece en las lagunas altoandinas y de manera espontánea. Obviamente Junco era un chico de pueblo, un chico pobre, un chico al que le faltaba todo. Cancio era de buena familia, todo lo tenía, pero Junco lloró porque finalmente comprendió que la violencia no es el mejor camino para la igualdad. La siguiente pregunta sería, ¿qué le transmite este cuento? Una inmensa ternura y solidaridad con el protagonista, porque coincido, la violencia no es la mejor forma para lograr una reivindicación social, ni mucho menos para lograr la igualdad. Hay que agotar siempre el diálogo, una mesa de trabajo y sobre todo una capacidad de renuncia, y eso es lo que nos hace falta. Por último, ¿cree usted que en la actualidad sigue habiendo este tipo de desigualdad social educativa? Por supuesto, la educación siempre ha sido elitista. Para el que tiene dinero siempre habrá el mejor colegio, siempre habrá los mejores materiales, siempre habrá lo mejor de todo. Para el que no tiene y quiere salir de su desarrollo, le costará 3 veces más en esfuerzo, porque no tiene la bendición de la economía, pero viendo su aplicabilidad en estos días, no es freno para que uno pueda luchar por su sistema. Muchas gracias. A lo largo del análisis podemos comprender que El Vencedor no es solo un cuento social entre una pelea de niños, sino una crítica social que denuncia desigualdades desde la infancia. César Vallejo nos recuerda que muchas veces las verdaderas batallas no son físicas, sino son internas y estructurales. El
hace cuestionar si realmente ganamos cuando otras personas pierden. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, según Freire en 1997. Nuestro reto es transformar la realidad desde la empatía, el conocimiento y la acción. Porque solo así algún día ser vencedores no significa ver llorar a alguien más. Reflexionar sobre la historia de estos dos niños es reflexionar sobre nuestras aulas, nuestras propias actitudes. Nosotros como estudiantes universitarios tenemos que comprometernos a no ser indiferentes. La educación no es solo formar profesionales, sino personas conscientes, solidarias y comprometidas con la equidad. Como afirma Paulo Freire, uno de los grandes pensadores de pedagogía crítica.